¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Vamos a esperar unos par de minutitos para que se junten a la reunión los demás compañeros. Tipo de medicamentos mientras mientras el mientras los botiquines serían los que solo son de venta libre. Exactamente. Ya. Si tú te vas a una farmacia, por ejemplo, aquí de tu localidad, de donde ustedes vivan, si viven a nivel de zona urbana, a nivel de ciudad, pues van a encontrar cualquier farmacia que les venda medicamentos tanto de venta libre como bajo receta. Y habrán farmacias que también tengan venta de medicamentos sujetos a fiscalización. No todas las farmacias tienen esto, ya que para eso se necesita sacar un permiso extra, ¿ya? Entonces, no todas van a poder tener esto con respecto a farmacias. Y como respecto a botiquines, como tú mismo lo dijiste, Pau, pues sí, los botiquines únicamente van a vender medicamentos de venta libre, pero no por esto significa que no van a asegurar las buenas prácticas a nivel de farmacia. Desde el hecho de que nosotros estamos a cargo de dispensar alguna forma que sea administrada para consumo humano, pues tenemos que manejar ciertas prácticas para que se conserve la calidad del producto. Yo creo que sí, cualquier persona que pueda hacer preguntitas en cualquier momento me las puede ir diciendo, ¿ok? Listo. Entonces nos queda claro cuál es la diferencia entre botiquín y farmacia. Ya. Como les decía. Quedó claro. Gracias. Ok, perfecto, Pau. Asimismo, pues tenemos deberes y obligaciones tanto a nivel de farmacia como a nivel de botiquín. Ya como les decía, hay que cumplir con las buenas prácticas de farmacia y dispensación en el establecimiento. Estas buenas prácticas son muy importantes ya que corroboran la calidad del producto hacia el usuario o hacia el paciente, recuérdenlo, ¿ya? Entonces, realizar junto al representante legal del establecimiento o su delegado una planificación adecuada para mantener un stock permanente. Siempre tienen que mantener el stock, siempre tienen que mantener planificado cuál es el stock de los productos que ustedes tienen a nivel de farmacia, ya sean de comerciales o ya sean de genéricos, porque ustedes ya cuando estén en la farmacia van a saber qué medicamentos salen más, qué medicamentos salen menos. Sin embargo, los medicamentos no se pueden quedar parados. En el caso de que ustedes ya vean que un medicamento no tiene mucha salida, tienen que tratar de generar ofertas o alguna campaña para que este medicamento tenga su salida. Caso contrario, que los medicamentos ya tengan una fecha próxima a vencerse, va a haber una devolución hacia los proveedores que ya los vamos a ir viendo, ¿ya? Asimismo, va a haber el expendio de productos con el respectivo registro sanitario, notificación sanitaria obligatoria. Como les dije ayer en los envases farmacéuticos, tienen que tener su registro sanitario. Eso es muy importante. Siempre van a encontrar en la parte del envase que este es el envase, en este caso, ¿alguien me puede decir qué tipo de envase es este? ¿Primario o secundario? Por ejemplo, este es de una pastilla. Ya, perfecto. Perfecto, entonces, también necesitamos responsabilizarse del archivo cronológico, control y custodia de las recetas médicas despachadas de medicamentos bajo prescripción o preparaciones magistrales. Todas las recetas tienen que estar custodiadas en la farmacia en un lugar definitivo para esto. Yo tengo todas mis recetas, las tengo que tener bien guardaditas en un lugar custodiado de la farmacia para que al final se procede a pedir el permiso al ARCSA para hacer la destrucción de estas farmacias.
No es que yo cojo nada más y las enrucho y las boto a la basura al momento de que el paciente me las da. No, recuerden que este es un documento muy importante que a veces puede ser usado con otros fines. Entonces es muy importante que custodiemos nosotros las recetas a nivel de farmacia. Y preparaciones magistrales, existen muy pocas farmacias que se encargan de hacer preparaciones magistrales. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos mismos se encarguen de sintetizar y de generar la formulación de un cierto fármaco para una cierta persona, ¿ya? En general esto casi no se da mucho a nivel de nuestro país, sin embargo sí existen lugares que realizan esto. Ya. Otra parte de los deberes y obligaciones de farmacias y botiquines, recuerden que estos son para ambos, es que tienen que solicitar anualmente a la ARCSA la autorización para proceder a la destrucción de las recetas del año anterior, lo que les dije. Todas estas recetas tienen que irse acumulando, guardándose y custodiándose para que la ARCSA al momento de que proceda con la autorización de su farmacia, ustedes pueden destruirlas. Muy bien. Una pregunta. Sí, ¿alguien tiene una pregunta, Jan? Me Sí, parece. Profe, una pregunta. A ver, por favor, Jan, dime. referente a lo que estaba indicando de las promociones que se debe hacer cuando un producto no sale, las hace exclusivamente el dueño de la farmacia o en algún caso sería, por ejemplo, la Santa Marta, que es como que o sea, ya tienen una patente. A ver, cuando el producto no sale y me quedé ahí. Cuando el producto no ¿Me sale, podrías repetir tal vez? No te logro entender, Jan, si tal vez Zoom. o sea que cuando el producto no sale, hacen promociones, ¿verdad? Sí, exactamente. Es una manera de que el producto no se quede varado y pues no existan pérdidas con respecto. ¿Alguien más? Otra pregunta parece que tengo por ahí. Y otra cosa, en este caso, ¿harían las promociones exclusivamente los dueños de farmacia o quiénes? Bueno, en este caso es la persona que esté responsabilizada en la farmacia de esta competencia. A veces los dueños no pasan en farmacia, a veces los dueños nada más se configuran como representantes legales a nivel de documentos y pues ellos no tienen mucha relación con la farmacia, entonces a veces ellos dejan a cargo a alguien que puede ser el responsable técnico, a veces son los bioquímicos farmacéuticos que están bajo contrato y cumplen unas ciertas horas en farmacia, que no ocurre, la verdad, casi, eso es muy poco probable, a veces los más bien trabajan bajo modalidades de servicios profesionales, pero más bien a veces cuando no están a cargo estos representantes de la farmacia, dejan a un delegado, ¿ya? ¿Alguien más? Joyce, parece que levantaste la mano. Profe, Profesora, una buenas pregunta. noches. Profesora, yo quería Sí, preguntarle, o sea, ¿por qué dice de la destrucción de recetas? Porque yo tengo una niña y yo a veces la llevo a hacer, o sea, me dan receta y ellos mismos o sea, los farmacéuticos me la entregan. ¿Y cómo es eso que las dañan? O sea, dice aquí de la destrucción de las recetas del año anterior. Y uno se ya, queda con, el paciente se ya, sabe quedar con la receta. Eso es lo que no, más o menos no entiendo. Y también, ya. profesora, disculpe que haga una observación. Me parece ¿Sí? que se debería preguntar cuando, o sea, cuando ya termine de la clase, nosotros mismos tener una pregunta y levantar la mano, porque la chica Paola interrumpe mucho y a veces cuando uno quiere preguntar algo, ella se adelanta y no levanta la mano. Entonces, solo eso nomás, profesora, disculpe. Listo, ok. Bueno, estoy viendo bastantes mensajes de personas que quieren hacer las preguntas al final. Ok, si desean, podemos hacerlas al final, guarden sus preguntas y al final de la clase las hacemos, no hay ningún problema. Y con respecto a lo de la destrucción de recetas, sí, lo que reglamenta, pues, la ARCSA es de que las recetas, al menos la farmacia tiene que hacerse quedar con la parte de la receta y las indicaciones se le debería dar al paciente. Esto es a nivel reglamentario, esto es así, sin embargo, no todas las veces llega a cumplirse. Eso depende también mucho de la farmacia, pero ustedes
tienen que basarse en el reglamento, en los estatutos del ARCSA, ¿ya? Entonces, alguien más nos escribió. Listo, entonces vamos a dejar las preguntas si desean para el final. Yo no tengo ningún problema, me acoplo a lo que ustedes decidan. Ya, vamos a seguir con el siguiente punto, que es notificar a sus proveedores en un plazo mínimo de 60 días, previos a la fecha de caducidad de los medicamentos en general, o medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a ir poniendo a nivel de farmacia, ya cuando están los medicamentos perchados, este medicamento tiene mínimo 60 días antes de que llegue a su fecha de vencimiento. Si pasa de estos 60 días, yo ya no lo puedo devolver al proveedor. O sea, yo este medicamento no puedo devolverlo al proveedor si ya está cercana a su fecha de vencimiento. Puedo devolverlo y el proveedor coge y me hace un recambio por un producto con una fecha de vencimiento mucho más larga, ¿ya? Eso es muy importante. ¿Cuál es la manera correcta de devolver los medicamentos? Tienen que ir en su envase secundario y en su blister, ¿ya? El blister tiene que ir completo. Yo no puedo, por eso estos medicamentos así, yo no los puedo devolver al proveedor. Lo que yo necesito es tratar de venderlo, tratar de sacarlo de este producto para que no se me quede. Yo no puedo devolver estas 3 pastillas aquí y lo demás ahí ya usado, ya utilizado, ya roto. Eso no puede hacer. Así los proveedores no me van a recibir. Entonces, siempre tengan en cuenta, es una de las reglas más importantes que ustedes van a conocer ya a nivel de trabajo cuando estén en el campo laboral. Siempre los proveedores nos van a recibir los medicamentos próximos a vencer con un mínimo de 60 días previos a la fecha de caducidad, ¿ya? Para que luego haya una posterior reposición. Esta reposición por lo general la hacen con unos 30 días aproximadamente, puede ser un poco más, un poco menos, depende con la distribuidora y el laboratorio que se esté manejando, ¿ya? También es una obligación colaborar con el Sistema Nacional de Farmacovigilancia y el Sistema Nacional de Tecnovigilancia a través de la identificación, prevención y notificación ante la ARCSA sobre los riesgos asociados a medicamentos y dispositivos médicos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si ustedes tienen conocimiento, por poner un ejemplo, de alguna reacción adversa, llega un paciente y les dice, ¿sabe qué? Este medicamento me dio la reacción adversa de vómito, de cefalea. Bueno, puede ser un caso aislado. Llega otro y así sucesivamente. Estas reacciones ustedes tienen que documentarlos, que esos son documentos que va a manejar la farmacia y los van a tener que notificar con fines estadísticos y con fines investigativos, con fines de farmacovigilancia. Estos datos son muy importantes y aportan información muy valiosa para que en el caso de que exista algún medicamento que sea necesario ser retirado del mercado, a ARCSA pueda tomar cartas en el asunto, ¿ya? Por ejemplo, no sé si ahora han conocido la noticia de la ranitidina, ¿ya? Se retiró unos ciertos lotes de la ranitidina. ¿Por qué? Porque dentro de su composición existían moléculas que podrían tener sustancias cancerígenas, ¿ya? Entonces eso es parte de la farmacovigilancia. Ustedes, el ARCSA a veces también sabe notificar, ¿saben qué? Tienen que hacer devolución de tales y tales lotes de tal casa comercial y de tal principio activo, ¿ya? Eso es una obligación que como farmacia están dispuestos a colaborar con este ente regulador. Ok. Ya. Ahora con respecto a las prohibiciones. ¿Qué es lo que está prohibido dentro de las farmacias y a nivel de botiquines? Recuerden que estamos hablando de farmacias y botiquines. No puede existir que
exista un consultorio médico y una farmacia. Que exista un consultorio, mejor dicho, dentro de una farmacia. Yo no puedo decir, esta se llama farmacia Susanita y a la vez en esta farmacia le hacemos la consulta de medicina general, la consulta de ginecología, la consulta de obstetricia, la consulta de cardiología. Eso no puede pasar. Eso es contra las reglas, ¿ya? Tampoco puede haber un sitio de toma de muestras para laboratorio clínico. Estos sitios son específicos para tomas de muestras sanguíneas y clínicas. Únicamente pueden ser dadas a niveles de laboratorios clínicos, que en este caso ustedes no, como farmacia, no pueden coexistir, ya les dije. También no pueden ofrecer o brindar consulta médica de ningún tipo. Ya les dije, no es que el señor dueño de la farmacia es médico y él puede coger y decir, ¿sabe qué? Pase, yo le ayudo con la consulta. Eso no puede pasar, ¿ya? Tampoco pueden aplicarse tratamientos, sean invasivos o no. A veces que dice, vamos a poner una megadosis de vitamina C por $20, no. Eso no puede pasar, eso es antirreglamentario. Tampoco podemos mantener acumulados envases secundarios vacíos de medicamentos. Yo no puedo tener apilados ahí un montón de cajas puestas ahí. No puedo tenerlas. Tenemos que mantener también el manejo correcto de desechos a nivel de farmacia, que por lo general son desechos comunes que todos tenemos conocimiento. ¿Ya? Elaborar, distribuir, importar, exportar, comercializar, dispensar y expender productos sujetos a control de vigilancia sanitaria que están caducados. Eso no, todos lo sabemos, pero con todo es importante poner este punto a conocimiento, que no pueden ser caducados, tampoco falsificados. A veces hay muchos medicamentos que vienen falsificados del Perú, hay que estar muy pilas con eso. Ya les comenté por eso en la clase anterior, qué es lo que tiene que tener una caja, cuáles son las características que tiene que tener un medicamento a nivel de envase secundario. Tampoco de contrabando, ni tampoco muestras médicas. A ver si por aquí. Bueno, por lo general las muestras médicas siempre están rotuladas. Así como aquí dice medicamento genérico, suele decir ahí muestra médica. Las muestras médicas son gratuitas, no tienen por qué ser vendidas ni por qué asignarles algún valor adquisitivo. Eso está completamente prohibido. Tampoco entregar, regalar o comercializar muestras médicas, ¿ya? Tampoco podemos alterar o modificar la información de las etiquetas de medicamentos. Yo creo que eso también está más que entendido. No podemos tratar de tacharle la fechita de vencimiento o ponerle algún papelito encima, no. También tenemos que nosotros basarnos en nuestros principios éticos, primero como personas, como seres humanos, y luego también entender que nosotros somos parte indispensable de una farmacia. Somos la cara que tiene, la cara inicial que da una farmacia. Entonces nosotros tenemos que manejarnos bajo esos valores. Muy bien. Que todos ya lo sabemos, pero sin embargo son puntos que caben hablarlos. Ok. Asimismo se tienen que realizar inventarios. Siempre van a haber estos inventarios donde se puede verificar el registro de existencias, de pérdidas, si estos productos ya están próximos a vencer, si también vamos a verificar las condiciones de almacenamiento, también planificar futuras adquisiciones. Ya veo que estos medicamentos se me van a acabar, son medicamentos que tienen una bastante acogida al público, pues tengo que planificar que a un tiempo venidero tengo que hacer una nueva adquisición de este producto para yo no quedarme sin stock. Una farmacia no puede quedarse sin stock, ¿ya? Sin embargo, a veces también es difícil, a veces los laboratorios y las distribuidoras no nos ayudan a conseguir ciertos medicamentos. Sin embargo, pues dentro de lo que uno puede, tiene que tratar de mantener un stock muy variado a nivel de farmacia. Todos estos documentos de adquisición, recepción, almacenamiento, despacho y distribución tienen que guardarse a nivel de forma física o electrónica.
Ya hay, como les dije en un inicio, a veces las farmacias tienen softwares que ustedes los van a ir aprendiendo con el tiempo. Hay veces otros que aquí tienen guardadas todos estos inventarios. Hay otros que pues lo tienen un poquito más, un poquito básico, como pueden ser los botiquines. A veces los tienen más guardados de forma física, siempre y cuando estos estén en condiciones seguras y accesibles, hasta siquiera un año por la fecha de expedición del producto. ¿Ok? Ya. Y vamos a ver unos conceptos muy necesarios, que son estos dos hitos, ¿ya? Que son conceptos que se usan a nivel de farmacia y son muy simples. El PEPS y el PIPS. FEFO y FIFO son sus siglas en inglés, pero aquí pues es nada más para que ustedes tengan conocimiento. Si en algún momento tienen alguna información, tienen algún paper, algún artículo científico que está en inglés, ustedes pueden reconocer estas siglas, que es FEFO y FIFO. Pero en nuestro medio nos manejamos con el sistema PEPS y el sistema PIPS. Muy fácil de recordar. ¿Qué es el sistema PEPS? Es un procedimiento de distribución donde se asegura que los productos almacenados con fecha de expiración más cercana se distribuyen o se utilicen antes que otros idénticos, para que su fecha de expiración sea más lejana. Entonces, ¿qué significa el PEPS? La P de primero que expira, primero que sale. Sumamente fácil. ¿Qué es el PEPS? El primero que expira es el primero que sale. Es decir, si yo tengo un medicamento que ya está a una fecha cercana de expiración posterior a los 60 días, es el medicamento que tengo que ponerlo yo a que se venda más rápido. Si yo tengo un medicamento que se vence de aquí en agosto, julio, y tengo otro que se vence en julio, pues yo primero saco el de julio, ¿ya? Y luego, conforme va pasando el tiempo, voy sacando los de los meses próximos. Por eso es el primero que expira, es el primero que sale. Y en inglés, el first style, first out, ¿ya? Pero ese no lo vamos a usar, nada más para que lo conozcan. Entonces, ahora tenemos el PIPS, que es lo mismo, que es el procedimiento de distribución donde se asegura que productos con mayor tiempo de almacenamiento se distribuyan o se utilicen antes que los más recientes. En cambio, este es súper parecido, pero es con esta diferencia. El primero que ingresa es el primero que sale, ¿ya? Los medicamentos que llegan primero, que me llegan primero con una fecha de expiración más cercana, son los primeros que tengo que hacerlos salir, ¿ya? Estos son conceptos que los van a ir manejando conforme vayan su vida diaria, pero sí son interesantes y necesarios, ¿ya? Y por último vamos a hablar de el uso racional de medicamentos. ¿Ya? ¿Qué es el uso racional de medicamentos? Como ustedes tendrán conocimiento, los medicamentos pues son un tratamiento que ayudan a curar enfermedades, a prevenirlas en algunos casos, y para llegar a estas fórmulas médicas lo que necesitamos son muchísimos años de investigación a cargo de los laboratorios. Asimismo, también inversiones extremadamente elevadas, y para poder llegar a estas fórmulas necesitamos tener a nivel de los manufacturadores de estas fórmulas conocimientos pues a nivel de la fisiología y de la anatomía para que se puedan crear las moléculas necesarias para tratar ciertas patologías o enfermedades. El uso racional es preciso que se recete el medicamento apropiado. Este es un tema importante porque pueden ustedes cambiar su perspectiva frente a muchas cosas. No solamente ustedes, sino en su entorno. Pueden ser a nivel de familia, a nivel de amigos, a nivel laboral, y más aún si ustedes van a ingresar a una farmacia. Es muy importante de que ustedes sepan cómo darle las indicaciones con respecto a la toma de un medicamento a un paciente que llega, por ejemplo, con una receta de antibióticos, ¿ya?
Más del 50% de todos los medicamentos se recetan, se dispensan o se venden de manera inadecuada y alrededor de un tercio de la población mundial carece de acceso a medicamentos esenciales. Y el otro 50% tiende a tomarlos de forma incorrecta según la Organización Mundial de la Salud en un estudio del 2012. ¿Qué quiere decir con esto? Que los medicamentos a veces, por ponerles un ejemplo, el doctor les recetó para una infección bacteriana antibiótico. Perfecto. Llega el paciente a la farmacia, le da la receta, usted le dispensa y no le dice nada. Dice, bueno, es antibiótico, tenga su receta. El paciente va el primer día, segundo día, se toma su pastilla normalmente y se siente sumamente bien. Dijo, uy, ese medicamento me ha hecho súper bien. Y lo deja ahí botado el medicamento. Con las pastillas que él se tomó fue totalmente suficiente y lo que le sobró lo dejó. No sé si algunos de ustedes hayan hecho lo mismo. No siguió el tratamiento completo como se lo dijo su médico. ¿Cuáles son las consecuencias de no tomar un medicamento? Pero en este caso estamos hablando de antibióticos. A la hora exacta, la dosis exacta y la cantidad exacta. ¿Cuáles son las consecuencias? De que yo puedo estar, en este caso, pueden haberme administrado algún antibiótico, que si yo tengo alguna bacteria, los antibióticos recuerden que siempre son para bacterias, no para virus. Y entonces yo tengo una bacteria que ya le doy la medicina ciertos días. Si no completo el tratamiento, el esquema completo, voy a crear una resistencia bacteriana. ¿Qué quiere decir resistencia bacteriana? Que yo para una próxima puede que yo tome la misma medicina y este medicamento no me va a hacer efecto porque ya esta bacteria tiene una resistencia contra tal medicamento. Este medicamento no me va a hacer efecto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que este medicamento de bajo espectro o que son medicamentos que tienen una acción sobre ciertas bacterias, sobre ciertas cepas, vamos a necesitar una formulación mucho más agresiva. Y si seguimos con este mismo proceso de que no toma el tratamiento completo, no lo toma a sus horas, vamos a crear una serie de resistencias a nivel bacteriano que a la larga se puede convertir, es uno de los principales temores que se puede convertir en un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque si existe el uso indiscriminado de medicamentos, podemos crear resistencia a nivel poblacional muy elevado y pues ya no habrán medicamentos que nos puedan curar, porque las bacterias ya crearon una resistencia a la gran mayoría de fármacos y no vamos a tener con qué curarnos. Y ahí, si no tenemos con qué curarnos, si no tenemos con qué eliminar estas bacterias, pues no va a haber alguna solución óptima para esto. Muy bien. Entonces, asimismo también tenemos el uso racional de medicamentos, no solamente a nivel de antibióticos, sino a nivel de medicamentos de venta libre, como por ejemplo a veces son los antiinflamatorios no esteroides o los AINES, que ya los vamos a ver posteriormente, como el paracetamol, como el meloxicam, como el naproxeno, que son medicamentos que a veces uno piensa que son medicamentos tan simples, tan inocentes, entre comillas, pero recuerden que todo en exceso, por más que no esté regulado bajo una receta, puede generarme una consecuencia. Yo, por ejemplo, puedo tomar paracetamol porque me duele la uña, paracetamol porque me duele la cabeza, paracetamol por tantas cosas. Sin embargo, no nos damos cuenta que todo medicamento puede generar reacciones adversas, ¿ya? Yo a la larga puedo tener daños a nivel hepático, a nivel renal, ¿ya? Entonces, los medicamentos no son ningún dulce, así que sea con los dulces también hay que tener miedo. Los medicamentos no se los toma y se los administra porque sí, a la hora que me duele la cabeza, me dejó de doler, listo, me vuelve a doler, otra, no. Siempre todo tiene que tener su dosis necesaria, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda tal vez? Ahora sí, comencemos con las preguntitas que dejaron para el final.
Yo hice muy bien, dime. Dime, Joyce, ¿te escuchamos? ¿Tienes el micrófono apagado? ¿No te escuchamos? Ay, perdón. Los auxiliares de farmacia pueden recetar o darles medicamentos sin receta. Esto que estuvimos hablando sobre lo este de la paracetamol también. O sea, a mí también me parece algo malo que a veces nosotros las personas o sea, nos automediquemos sin tener realmente una receta. Por eso es mi pregunta, de los Ya. auxiliares o darles medicamentos sin receta. Bueno, lo que está reglamentado es que, Jaycee, si nos sigues apagando tu micrófono, por favor, ya comprendimos tu pregunta. Perfecto, muchas gracias. Reglamentado, pues, en realidad, en una farmacia lo que se hace es la dispensación de medicamentos. Si ustedes están trabajando pues en una farmacia a nivel como auxiliares de farmacia y llega alguien y les pide una recomendación, porque hay muchas personas que no quieren ir al doctor y quieren acceder a una vía más rápida y por supuesto una vía más económica, como es en este caso la farmacia. Y en este caso ustedes sí pueden tomar acción en base a esto. Por eso es importante que ustedes conozcan el uso racional de medicamentos. Si ustedes le dan cualquier medicamento a un paciente, tienen que explicarle cuál es la toma correcta de este medicamento y en el caso de los antibióticos, que en verdad sigan un estricto margen de precisión al momento de tomar al momento de tomar la medicación, perdón. Porque ya les dije, tienen sus consecuencias. Esto es una cultura que nosotros tenemos que ir creando, ya les dije, no solamente a nivel laboral, sino a nivel de nosotros, a nivel de sus hijos, a nivel de sus familiares, porque a la larga esto puede convertirse, es más, es uno de, a futuro, es uno de los problemas que ya se ven venir. Entonces, todavía podemos tomar acciones, podemos tomar cartas en el asunto para evitar esto. Es como por ejemplo la pandemia, miren, se nos vino encima, nadie lo pensó. Esto puede ser comparable con la siguiente pandemia, si seguimos teniendo un uso indiscriminado de los medicamentos, ¿ok? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, nadie más tiene otra pregunta. Ok, chicos, si nadie más lo tiene, pues espero que les haya quedado claro. Igual, a ver, Caterine, tómala, dime, antes de que se nos acabe el tiempo. Tienes el Sí, micrófono apagado. Dime. ya, sí, profesora. Usted habló de los medicamentos cuando caducan. Ya, yo tengo una pregunta. ¿En qué tiempo pierden sus propiedades al momento de que ya caducan? ¿Se pueden consumir o ya no podemos consumir ese medicamento? Muy bien. Por algo los medicamentos tienen una fecha de vencimiento, al igual que los alimentos, al igual que muchos otros productos que encontramos en nuestro diario vivir. Por algo los medicamentos tienen su fecha de vencimiento porque ya este medicamento ya no es hábil para el consumo humano. Entonces, ustedes ya ven un medicamento que está vencido, no pueden venderlo. Como ya les dije, es parte de la ética de nosotros como profesionales de la salud, porque nosotros también llegaríamos a ser profesionales de la salud a nivel de farmacia, poder vender este medicamento. No podemos hacerlo. Totalmente antirreglamentario. Si ARCS se llega a enterar de esto, les va a caer encima alguna multa, y sobre todo un llamado de atención u otras consecuencias que pues a nadie le gustaría, ¿no? ¿Alguien más? Tenemos un minutito. Profe, y si los consumo por decir, yo tenía un medicamento aquí en casa y yo vine y digo, ay, está caducado, pero uno le dice, ah, no, lo puedo consumir después de 2, 3 meses y pues no pasa nada. Pero yo tenía dolor de cabeza, no me acuerdo qué remedio era, pero yo vengo y me lo tomé, pero no me pasó nada. Ya, sí, exactamente. Puede existir en algunos casos un
nivel de intoxicación, en otros casos simplemente la estabilidad del fármaco se ha perdido. ¿Ya? Chicos, les terminamos aquí la ronda de preguntas. Como ya les dije, la clase de Link se corta a las 9:30, son 9:29. Por agradecerles que tengan una muy buena noche. Cualquier consulta, si quieren, las pueden dejar para la siguiente clase. No importa, podemos tratarlos la siguiente clase para los que se quedaron con las consultas pendientes, porque ya se nos va a cerrar el link. Muy bien, muchas gracias y muy buenas noches con todos. Buenas noches, chao, chao. Buenas